hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El título para esta reflexión de esta tarde le he titulado Un creyente fuera de lo común. ¿Cuántos de nosotros somos creyentes fuera de lo común? ¿Cuántos somos creyentes comunes? ¿Y cuántos somos creyentes fuera de lo común? El creyente común es aquel que siempre viene de repente a la iglesia, pero lo hace como los demás lo hacen. Si viene a las 4, está llegando 4:30, porque también todos lo hacen a las 4:30. O sea, ¿qué significa ser común? ¿Qué es lo común? Es lo ordinario, es lo aceptado, lo popular, lo habitual, lo cotidiano. Es algo rutinario, ¿verdad? Es algo ordinario. Y nosotros, hermanos, dice que no tenemos que hacer lo común, tenemos que hacer lo no común. O sea, nosotros ser un cristiano fuera de lo común. Ahora, miren, ¿qué significa fuera de lo común? Significa que no es corriente, que es diferente. Los sinónimos son que es una persona que es desacostumbrado, de extraño. Lo que más me gusta este significado: extraordinario, inusual y excepcional. Entonces Dios nos ha llamado, si nosotros queremos hablar de la verdad de Dios, si queremos pararnos delante del mundo y decirle Cristo vive, necesitamos ser cristianos o creyentes fuera de lo común. Amén. Porque muchos cristianos estamos en lo común. Siempre he escuchado que dice: yo no quiero ser el cristiano del montón, ¿verdad? Todos son iguales, todos son cortados con la misma tijera. A veces no, todos critican, todos aman las cosas. Pero dice el Señor que para nosotros alcanzar y hablar de Dios necesitamos ser personas creyentes que defendamos la verdad, pero ser personas o cristianos fuera de lo común, ser personas extraordinarias, ser personas excepcionales, ser personas inusuales. ¿Cuántos somos cristianos fuera de lo común? El cristiano fuera de lo común es aquel que no está mirando si el que llega tarde para yo llegar tarde a la casa de Dios. El cristiano excepcional, el cristiano fuera del común, es el que siempre está pensando en servir al Señor en la misión que Dios le ha dado. El cristiano común es aquel que solamente se habitúa a las actividades de la iglesia y está presente en las actividades, pero no está conectado con el Señor. Y Dios quiere que para predicar su palabra, lo que dice Jesús acá, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, pero para tener ese poder y esa fuerza y ese valor de ser un cristiano fuera de lo común, necesitamos algo importante en nosotros. En un mundo lleno de ideas y creencias que van en contra de la palabra de Dios, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos creyentes fuera de lo común y que defendamos a Cristo. ¿Cuándo estamos defendiendo a Cristo con el mensaje de salvación? ¿Cuándo estamos presentando a Jesucristo? La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué ¿por qué Dios no es primer lugar en nuestras vidas? Si nosotros queremos ser cristianos fuera como y defender a Cristo, necesitamos de una manera efectiva para poder desarrollar, hermanos, ese mensaje de salvación a las personas. Yo hablé hace unos días en el servicio de oración acerca, y lo quiero hablar otra vez acerca, que el cristiano necesita desarrollar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa una cosmovisión? Es el filtro a través del cual ves y entiendes el mundo. Voy a repetir, es el filtro a través del cual ves, percibes y entiendes cómo es el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el filtro. Nosotros como personas tenemos que tener una cosmovisión cristiana. Que nuestra cosmovisión cristiana sea parte de la palabra de Dios sea nuestra base de nuestra cosmovisión cristiana. Porque la cosmovisión cristiana es el filtro a través del cual ves y entiendes el mundo. El filtro de cada persona
es un poco diferente, porque muchas veces nosotros podemos mirar el mismo evento, las mismas cosas, pero podemos percibir de diferente manera. Es tu cosmovisión de las cosas que tú estás mirando. ¿Cómo estás mirando, por ejemplo, a tu familia? Si crees que tu familia es una familia que no progresa, es tu visión, el filtro que tú ves y dices, mis hijos son un fracaso, mi matrimonio es un fracaso, porque es el filtro que tú estás mirando lo que va a pasar. ¿Cómo ves tú la iglesia donde tú asistes, a la congregación donde tú estás? ¿Cómo lo estás mirando? Si es una iglesia perezosa, si es una iglesia que no ora, dices, tú como visión, como tú lo ves, tú lo estás concibiendo y dices, como no hay nada, yo tampoco no hago nada, ¿verdad? Esa es nuestra cosmovisión muchas veces como el mundo lo hace. Por ejemplo, hermanos, seguimos más adelante, tu cosmovisión influye en la forma en que ves todo. Si tú ves que la palabra de Dios no es tan importante leerla todos los días, no lo vas a hacer, porque tu visión acerca de la palabra no es tan importante como tú quieres. Por eso nuestra cosmovisión influye en la forma en que ves todo, incluidos Dios. ¿Cómo lo ves tú a Dios? ¿Cómo lo concibes a Dios? ¿Un Dios pequeño? ¿Un Dios de necesidades? Cuando tienes problemas, ahí buscas a Dios. Ese es tu pensamiento de Dios. Esa es tu cosmovisión de Dios. Cuando hay tragedias, ahí está Dios. Ahí puedo acercarme a Dios. O sea, tienes al Dios de tus necesidades solamente, no el Señor de tu vida. Esa es tu cosmovisión. Si tú no estás en la casa de Dios por ciertos motivos o no estás, entonces ¿cuál es tu cosmovisión? Dice, no tengo tiempo para hacer esto, pero tengo tiempo para estas cosas. Es lo que dice acá. Tu cosmovisión influye en la forma en que ves. ¿Ves? Incluidos Dios, tú mismo, los demás, el pasado, el presente, el futuro, el dinero, ¿cómo tú lo ves? Así como tú lo ves, tú lo vas a tratar al dinero. Es tu cosmovisión, el tiempo, el bien y el mal. Tu visión del mundo influye en cada elección que haces. Es verdad. Todo lo que tú concibes, si un joven mira a la chica hermosa y lo ve y dice, esa chica es para mí. Es lo que tú, dice, el mundo influye en cada elección que haces. Tu cosmovisión de esa persona dices, así es esa persona. Aunque de repente tu familia, tus padres lo miren lo contrario, para ti tu visión es, esa persona es para mí. Por eso dice, tu visión del mundo influye en cada elección que tú haces. Cada vez que tomamos una decisión, la miramos a través del filtro de nuestra visión del mundo y hacemos nuestra elección en base a las creencias que conforman tu visión. Por ejemplo, dices, muchas veces el mundo nos dice, pero tú podemos ser amigos y puedes fornicar o puedes convivir. Esa es la visión del mundo. Dice, pero si es normal, si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque la cosmovisión tú tienes, y si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Si todos llegan tarde, yo puedo llegar tarde. Si todos se visten así, yo me puedo vestir así. Porque tienes como tú lo has aprendido o como te han enseñado o has visto la visión, tú lo puedes hacer. Pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra cosmovisión no puede estar aprendida de las creencias o de las prácticas que hemos aprendido de este mundo, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces estamos en la iglesia viniendo a la casa de Dios, venimos por costumbre, pero no tenemos esa cosmovisión de mirar en la palabra de Dios. La pregunta es hoy día, ¿a qué has venido a la casa del Señor? ¿Cuál fue el móvil que te trajo a la palabra, a servir al Señor, a adorar al Señor? ¿Cuál es tu cosmovisión de seguir a Cristo, de venir hoy domingo a la casa del Señor? Tal vez porque me sobró el tiempo, tal vez porque no tengo nada que hacer el domingo, tal vez porque hay muchas cosas, como tú lo concibas, hermanos, es el filtro que tú vas a ver a través de eso, y eso va a ser el resultado de tus acciones que tú vas a tomar. Entonces, hermanos, es crucial que como seguidores de Jesús tengamos como base nuestra visión del mundo, pero no como el mundo nos está enseñando o como el mundo está haciendo las cosas, sino
que nosotros aprendamos y tengamos nuestra visión del mundo en base a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí quiero llegar importante, hermanos. Es importante nosotros entender esto, hermanos. Muchas veces hemos aprendido cosas que lo que el mundo nos ha enseñado antes de aprender lo que la palabra nos ha enseñado. Muchas veces somos cristianos que decimos que vamos al cielo, pero tenemos una cosmovisión no cristiana porque practicamos las creencias que el mundo nos quiere decir que no tenemos que hacer. Y no vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. En una encuesta nacional se encontró, hermanos, que el 62% de los estadounidenses afirma que son espirituales. En una encuesta, el 62% de americanos dijeron, somos espirituales. Y la pregunta que se les hizo a ellos fue, cuando se les preguntó que esa espiritualidad, ¿cómo es que esa espiritualidad afecta en la toma de sus decisiones? Miren lo que dijeron ellos. El 31% dijo que toma decisiones morales basadas en lo que se sienten bien y cómodos. El 18% en lo que sea mejor para mí. El 14% en lo que cause la menor conflicto con los demás. Y solo el 16% dijo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que los cristianos que dicen que son espirituales no tienen una cosmovisión cristiana, sino tienen una cosmovisión del mundo como los ve. Podemos tener una cosmovisión no cristiana porque la hemos basado en lo que hemos aprendido del mundo y no de la palabra de Dios. Si nos preguntamos, ¿somos espirituales? ¿Por qué somos espirituales? ¿Porque me siento cómodo en la casa de Dios? ¿Porque tengo amigos en la casa de Dios? ¿Porque de repente todo me va bien en la vida y por eso me siento cómodo sirviendo a Dios? ¿Cómo influye nuestra visión delante de Dios? Hermanos, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Tener una cosmovisión cristiana sólida te permite mantenerte valiente como creyente, ser alguien que se pone de pie y dice la verdad. Si mi cosmovisión es Cristo Jesús, si mi cosmovisión tiene una base en la palabra de Dios, yo seré valiente y me pararé y diré, Cristo vive y Él vive también para el mundo. Pero si nosotros no tenemos una cosmovisión como base la palabra de Dios, entonces nosotros callaremos. Por eso el Señor dice el Señor que necesitamos nosotros ser personas fuera de lo común, creyentes fuera de lo común, aquellos que solamente venimos a sentarnos a la casa de Dios, aquellos que solamente cumplimos una actividad, aquellos que hacemos un liderazgo solamente. Dios quiere mucho más que seamos fuera de lo común. Y fuera de lo común, hermanos, es lo que nos lleva a ser valientes y a defender la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y importante, hermanos, es esto. Pero ¿por qué importa tanto tener una cosmovisión cristiana? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que me conozca, que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre. Hermanos, qué importante. Dios espera entonces, hermanos, que nosotros tomemos una posición de ser hombres, de ser cristianos fuera de lo común. Porque Dios está usando y Dios usa personas valientes que tomen el evangelio de Jesucristo. Ahora, para vivir como un creyente fuera de lo común y defender a Cristo, debemos aclarar nuestra visión del mundo, el filtro a través del cual ves y compruebas y comprendes el mundo. Hermanos, hay 4 cosmovisiones no cristianas populares que pueden estar influenciando en nuestras vidas para que nuestra cosmovisión cristiana no tenga frutos o no estemos centrados en eso. Hay 4 cosas que hoy quiero hablarles. Espero que tú lo escuches y digas,
cuál es esa cosmovisión que hasta ti te está alejando de Dios y no estás siguiendo una cosmovisión cristiana de servir y glorificar el nombre de Dios. Una primera cosmovisión es, hermanos, el materialismo. El materialismo, ¿verdad? Lo que más importa para el materialista es el dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto nos importa el dinero más que Dios? Muchas veces trabajado más tiempo por más dinero. No está mal, pero tenemos que saber que todo tiene un tiempo y todo tiene un lugar para el dinero. Amén. Pero el materialismo dice, lo que más te importe tiene que ser el dinero. Dejamos todo por el dinero. Dejamos la crianza de los hijos, aunque otras personas lo crían nuestros hijos por dinero. Preferimos pagar a una persona y trabajar y pagarle para que críe nuestros hijos antes que nosotros criemos a nuestros hijos. ¿O no? El materialismo, hermanos. Los materialistas miden su éxito por la riqueza. Pero saben una cosa, hermanos, el problema con este punto de vista es el siguiente: no trajiste nada al mundo y nada vas a llevar. ¿En qué queda esta cosmovisión de este mundo? Si nada traes, nada llevas. ¿Acaso crees que por las propiedades que tienes has crecido un poco más, eres mejor que otros? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 12, 15: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Las mejores cosas de la vida no son las cosas, no es acumular. Pero esta cosmovisión, hermanos, popular de este mundo dice, tienes que trabajar, tienes que hacer dinero, tienes que hacer. Y muchas veces nos equivocamos los padres y queremos que los hijos, no, tú no vas a ir porque tienes que estudiar, tú no vas a hacer ningún cargo porque tienes que estudiar. Todo, porque el mundo nos ha enseñado que tienes que trabajar, tienes que ser bueno para ganar dinero porque no te vas a morir en la vida. Ese es el pensamiento del mundo. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo que yo te puedo dar, todo lo que una profesión te puede dar. No estoy en contra de un estudio, no estamos en contra de lo que nos puedan, pero no podemos anteponer las cosas primero antes que Dios. Nosotros necesitamos poner a Dios primero. El materialismo nos está llevando a eso. ¿Por qué creen que muchas personas no están en la casa de Dios? Porque muchas veces no nos gusta dar. Tampoco, no es posible que no nos gusta dar ni ofrendar, porque el matrimonio ha dicho, todo es para ti. Si tienes más dinero, vas a tener más éxito. Y muchos de nosotros como estamos siguiendo ese camino. Pero dice la palabra de Dios, tengan cuidado con toda clase de avaricia. ¿Cuántos avariciosos hay aquí? No hay ninguno, amén. Amén. Sí. No es para las otras iglesias, pero nosotros estamos bien, ¿verdad? El segundo, hermanos, la conmoción más popular de este mundo es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es todo lo que se siente bien es bueno. Todo lo que es bien es bueno. Para los hedonistas el placer es su Dios. La comida es mi Dios. El pasearme, estar todos los domingos en camping es mi Dios. Todo lo que se siente bien es bueno. Ese es el hedonista. Ay, pero ¿por qué voy a estar allá en tal lugar? Pero aquí me siento mejor, más cómodo, más saludable. Porque el placer es su Dios. Si me gusta ver películas, el placer es mi Dios. Las películas, mirarlas. Todo lo que se siente bien es bueno. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Ay, pastor, yo me siento bien con la manera como me he visto, con la manera como digo. Todo me siento bien. Muchas veces el placer es nuestro bien. Su objetivo en la vida es estar cómodo y divertirse. Ay, pero si allá también se predica a Dios, pero allá también lo puedo hacer. ¿Por qué no? Buscas divertirte y sentirte cómodo. Hermanos, la felicidad no es la meta en la vida. La felicidad es fruto de vivir tu vida con propósito.
La felicidad no es la meta de la vida. Mucha gente piensa que porque vive cómodo y se divierte y piensa que eso es felicidad. Y mucha gente busca la felicidad, que la meta es su felicidad. Y trabajan y hacen tantas cosas. Pero ¿saben una cosa? No, la felicidad es el fruto de tu vida, cómo estás viviendo con un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la felicidad. Disfrutar, sea en lo poco, en lo bueno, eres feliz. ¿Cuánto dicen amén? Pero el mundo dice, no, tienes que tener dinero, tienes que tener posesiones, tienes que tener todos a tu alrededor para que seas feliz. Tienes que tener los mejores viajes en avión, en lo que sea, conocer las mejores ciudades del mundo, las maravillas del mundo, para que tú seas feliz. Para el mundo la felicidad es como una meta, pero para nosotros como cristianos la felicidad es el fruto de vivir una vida con propósito, es el fruto de la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. La Biblia dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gálatas 5, 6, 8, nueva traducción viviente. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero dice la palabra de Dios, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. No tenemos que ser personas hedonistas. No decir lo que me siento bien es bueno. Ay, hoy no me siento bien ir a la iglesia, así que no me voy a ir a la iglesia. Ahí está. Hoy no me siento ganas de cantar porque no tengo la voz, está que me rasca aquí, está que me aspera, no voy a cantar, me siento bien. No, eso no tiene nada que ver con eso. Tercero, el individualismo. Dice, lo que quiero es lo primero. Lo que yo digo, que se haga. El individualista se convierte en un narcisista, o sea, en una persona orgullosa que se considera superiores a los demás. No hay otro como él. El mundo nos dice, tú eres el mejor. Tú puedes hacer las cosas que tú quieras, no tienes que dar permiso a nadie. Tú haz lo que eres y haz lo que tú quieras hacer. Es el individualista. Pero hermanos, Dios no nos creó para vivir para nosotros mismos. Dios nos creó para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dio una esposa para que le sirvas. Esposa, Dios te dio un esposo para que le sirvas. Hijos, Dios te dio unos padres porque ellos te van a servir, pero tú también tienes que servirles. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el individualista no. Él dice, egoísmo, todo es para mí. No quiero compartirlo con nada. Dios se opone al egocentrismo porque Dios es amor y el amor nunca es egoísta. El mundo nos dice, como visión de este mundo dice, tienes que ser orgulloso, tienes que ser individualista, tienes que prevalecer tus ideas. Aunque te equivoques, nunca te des por vencido. Tienes que decir que sí es verdad lo que dices. Y muchas veces a nuestra mentira le creemos como verdad. El orgulloso. Dice la palabra de Dios, Romanos 2:8, sobre el individualismo. Derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Hermanos, y por último, una de las convicciones más populares de este mundo también es la política. ¿Cuánto nos gusta la política? La política es tu religión. Mira, más hablamos del presidente de tu país o de mi país más que de Dios. ¿O no? Y nos enojamos todavía cuando nos quieren rechazar. Qué bonito sería que cuando hablen así de Dios nos enojáramos. No, nos enojamos del presidente, que mi presidente es bueno, que él va a cambiar las cosas, que él va a hacer todo. Más le crees al gobierno y al presidente que a Dios. El gobierno, el hombre no va a cambiar una sociedad.
Es Dios el que va a cambiar la sociedad. Amén. Pero este es el problema que pasa ahora. ¿Qué es la política? No es que la política es mala, sino que muchas veces hemos hecho la política nuestra religión. Cuando vamos a los periódicos, ¿qué leemos primero? Mi candidato preferido. Ahí estamos. ¿Qué está haciendo mi presidente? Yo lo voté por él. Estamos como una religión. Pero hermanos, cuando abrimos nuestra palabra de Dios y decimos, la palabra de Dios, acá está mi Dios poderoso, el que puede cambiar. No, estamos muchas veces interesados en la política. Hoy el mundo lo toma la política como una religión. Y pobre que hables mal de tu candidato, ¿verdad? Ya no ni le quieres hablar a la persona. No, que dice, no, ¿verdad? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, hermanos. En la política, hermanos, la política es la religión de las personas que no conocen a Dios. Ahora sí entiendo un poquito, ¿verdad? La política es la religión de las personas que no conocen a Dios. Alguien dijo eso. Y es verdad. El que es más político le cree más al hombre y al gobierno y a los gobernantes que pueden cambiar la sociedad antes que a Dios. Pasamos horas tras horas mirando el periódico, mirando, qué lindo que hace esto. Piensas que un poquito que hizo ya cambió una sociedad. No va a cambiar. Filipenses capítulo 3:20 dice, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador personal. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor, somos ciudadanos ¿de dónde? ¿De quién? De México, de Perú, de Estados Unidos. ¿No somos ciudadanos? Entonces, ¿por qué tenemos que estar creyendo en los hombres de este mundo? No estoy despreciando. Vamos a obedecer las leyes civiles, pero necesitamos creerle ¿a quién? A Dios. Cuando Jesucristo estuvo acá y después los discípulos, ¿acaso Jesucristo fue contra el gobierno? ¿Acaso Él dijo, vamos a hacer un meeting y vamos a correr con pancartas? César, tienes que darnos esto. ¿Pasó eso? ¿Qué hizo Jesús? No. Los discípulos, después que Jesús ascendió, ¿qué hicieron? No se levantaron y se rebelaron contra el gobierno. ¿Qué hicieron? Predicaron a Jesucristo, porque Él es el único que puede cambiar la sociedad. La iglesia de hoy ha cometido el error que ha permitido que la política entre a las iglesias y promocione los gobiernos, depositándole nuestra confianza que ellos pueden cambiar a este mundo inmoral. ¡Qué tremendo error! Triste vemos que hay líderes y pastores que permiten que los políticos ya estén tomando control de las iglesias. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos tener nuestra cosmovisión basada en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Si nosotros seguimos estos pensamientos, estas cosmovisiones de este mundo, ¿saben cuál va a ser el resultado? Va a ser la crisis en nuestras familias, la crisis en las escuelas, la corrupción en nuestros negocios, el caos en nuestro gobierno, la carnalidad en nuestras iglesias, la confusión en nuestras familias y los conflictos en nuestra vida personal. Eso es lo que vamos a hacer si seguimos estos 4 cosmovisiones que el mundo nos presenta. Ahora la pregunta es para esta tarde: ¿qué cosmovisión crees que la gente diría que tienes? ¿Qué cosmovisión crees que los hermanos te puedan decir que tú tienes? ¿Eres hedonista? ¿Eres materialista? ¿Eres individualista? ¿Eres un político? ¿O eres un hijo de Dios? Son nuestros hechos los que nos están diciendo en dónde estamos. Hermanos, todo tiene su lugar. Pero Dios no nos ha llamado para copiarnos o para que el mundo nos diga lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es la que nos dice lo que tenemos que hacer.
¿Por qué muchas iglesias ya no están creciendo? ¿Por qué muchas iglesias están cerrándose? Porque hemos aprendido las cosas que este mundo nos ha enseñado antes de conocer la palabra de Dios, las que nos enseña. Por eso que muchas veces muchos cristianos no lo toman en serio las cosas de Dios. Porque tu cosmovisión de lo que tú ves no está en Dios, está en lo que el mundo dice y lo que el mundo hace. Y siempre estamos diciendo, pero ¿por qué lo hace él y por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no decimos, por qué mejor voy a hacer lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, necesitamos, solo nosotros los hijos de Dios podemos ser cristianos fuera de lo común. Y Dios quiere hacerte un cristiano fuera de lo común. ¿Cuál de las 4 cosmovisiones populares que hoy te he dicho es más tentadora para ti? ¿El materialismo, el individualismo, el materialismo o la política? ¿Cuál te gusta más? Si eso pasa en tu corazón, tú tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta área, porque estoy equivocado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Qué piensas hacer con esa cosmovisión que el mundo te ha enseñado y tú ves que no está bien lo que está pasando en tu vida? Tú sabes, nosotros conocemos. Nosotros, el Señor te pone la palabra en tu corazón. Tú tienes la decisión de escoger. Si tú quieres seguir viviendo de la perspectiva como tú lo ves y como el mundo te enseñó, entonces no vamos a alcanzar lo que Dios quiere. Por eso no tendremos el valor de decir y defender a Cristo y decir, Cristo vive y Él vive en nosotros. Porque siempre estaremos subyugados a lo que el mundo nos dice. ¿Qué clases de cosmovisión te están destruyendo tu vida espiritual? ¿Qué clase de cosmovisión ha destruido tu familia? Ha destruido tu negocio. Ha acabado con tus fuerzas. Necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a restaurar mi vida. Pero tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, hoy voy a volver a tomar tu palabra como el manual en mi vida, para no caer y ser influenciado por la cosmovisión de este mundo que cada día me está haciendo peor, más alejarme de ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, tú nos has hablado en esta tarde. ¿Cuántos sermones vamos a escuchar, Señor? ¿Cuánta palabra tuya vamos a escuchar y vamos a entender y vamos a reflexionar en lo que tú nos estás diciendo? Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, que mi cosmovisión seas tú. Que todo lo que hago, Señor, esté basado en los principios y valores de tu palabra. Porque lo que el mundo está enseñando, Señor, no trae nada bueno, sino destrucción y soledad. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, que bendigas a tu iglesia. Que, Señor, tú nos sanes nuestros corazones. Porque dice tu palabra que aquel que confiese tu nombre delante de los hombres, tú también lo harás delante del Padre. Pero si te negáramos, Señor, con nuestras actitudes y con nuestras cosmovisiones de este mundo, Señor, tú también nos negarás una vez allá ante tu presencia. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a entender cómo está mi cosmovisión, mi visión contigo.
¿En qué está fundamentada, Señor, lo que estoy haciendo? Mi trabajo, mis estudios, mi familia, mi negocio. ¿En qué está fundamentada, Señor? ¿En el mundo o en tu palabra? Y lo que hago y lo que yo reproduzco es lo que yo hay en mi corazón, lo que yo he concebido por el filtro de que yo he hecho de este mundo. Señor, enséñanos a depender de ti, enséñanos a relacionarnos contigo, Padre Celestial. Gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, que sea una advertencia para nosotros, que dejemos las cosas, Señor, y podamos volver a ti, que podamos poner las cosas adelante, Señor, delante de tu pueblo, delante, Señor, para que tú veas las buenas obras que haremos en tu nombre, que el mundo conozca, Señor. Pero sé que hay una lucha y que esta lucha, Señor, permanecerá hasta el final, pero tú nos darás el poder para vencer, ir victoria tras victoria. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor llene sus corazones y podamos ser cristianos fuera de lo común. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar este momento, a alabar al Señor, y vamos a recoger nuestras ofrendas, dándole al Señor lo que a Dios le pertenece. Vamos a orar ahí un momento y recojamos nuestras ofrendas. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo también de poder dar